Anda a estudiar, anda a estudiar, anda a estudiar, anda a estudiar. Creo que una de las cosas que más uno escucha a través de los años de carrera de medicina o incluso otras áreas de la salud es anda a estudiar. Sin embargo, ¿esto qué significa? ¿Cómo lo interpretamos en el fondo como alumnos? Y eso es difícil. Tenemos que saber finalmente qué significa estudiar. Y no es el punto simplemente de decirle llegar, pescar un libro y chao. No. El estudio también tiene un enfoque. Vamos entrando un poquito cómo se estudia la carrera de medicina a grosso modo. Los primeros años se enseña cómo funciona el organismo por sistema, desde qué lo conforma, la fisiología, cómo funciona, y posteriormente pasamos a lo que es la fisiopatología, las distintas cuadros que puede llegar a tener y que posteriormente se manifiesta en el paciente como síntomas. Y ahí empezamos con la semiología, donde vemos que una serie de síntomas se pueden transformar en un síndrome y posteriormente en una enfermedad. Hasta ahí todo bien, pero después llegamos a, por ejemplo, en nuestro caso, cuarto año de medicina, donde es muy pesado, donde tenemos muy concentrado en lo que es la medicina interna, cirugía, etcétera. Y nos damos cuenta en el fondo que tenemos que meter gran parte de nuestra materia rápidamente para poder mantenernos al día. Lo cual muchas veces los temas llegan a ser tratados de forma un poco superficial. El tema es que hoy en día estamos frente a la era de la información. Entonces no es llegar y decir, estúdiate estos 3 libros y que hay impeque. De acuerdo, eso no es el tema. El tema es que estás contra el tiempo. Siempre estás contra el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a estudiar. Tienes que aprender en el fondo a saber enfocarte y saber qué es lo importante. Y eso es trascendental en la carrera de medicina y otras áreas también de la salud. Posterior a ello, medicina, cirugía, pediatría, ginecología, etcétera, llegamos a lo que son los internados y muchas veces en el fondo los especialistas nos preguntan, oye, ¿qué pasa si 1 más 1, qué enfermedad puede ser? Y uno queda dando vueltas muchas veces diciendo, podría ser esto, podría ser el otro. Cosas muy específicas. Y siento ahí que hay un pequeño vacío que tal vez podríamos concentrar para poder mejorar esta situación más que decir anda a estudiar. En lo personal, yo creo que, y es lo que intento transmitir a los alumnos que han pasado conmigo, es que falta un estudio inverso. Hay estudios que demuestran en el fondo que el nivel de conocimiento, de memoria, incluso yéndolo un poquito más al grano, se pierden al correr del tiempo, por mucho que uno intente tener al revés y al derecho el conocimiento de un tema. Y esto va a depender del nivel de profundidad que lo tenga. Distinto es memorizar simplemente un tema rápidamente a comprenderlo, explicarlo, profundizarlo. Es por ello en el fondo que con el poco tiempo que existe debemos hacer mucho. Y esto quiero hablar de una estrategia en el fondo que te puede ayudar justamente para mejorar tu nivel de conocimiento. Y la he bautizado justamente en base a uno de los grandes logos que tenemos en el área de la salud, el árbol de la vida. ¿Por qué me centro en este árbol? Y justamente el logo de nuestro canal, que es Dr. Semio, también habla justamente de la vida en la naturaleza. ¿Y por qué? Esto se debe a lo siguiente. Cuando estamos hablando de las raíces, yo siento que estamos hablando de cómo funciona justamente, de qué parte lo conforma el cuerpo y entramos poco a poco a entrelazar todas estas raíces hasta llegar en el fondo a distintos síntomas que va a llegar al paciente, patologías, hasta que llegamos al gran tronco en el fondo de conocimientos para llegar al internado. Sin embargo, en el internado nos enfrentamos a una situación completamente opuesta, donde vamos a tener contacto directo con los pacientes. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener en el fondo de cómo funciona el cuerpo para poder llegar al síntoma, para poder llegar a la enfermedad. Tenemos que centrarnos en que una serie de síntomas distintos pueden tener una serie de relevancias y patologías distintas, lo que involucra distintos sistemas: endocrino, gastroenterológico, hematológico, respiratorio,
nutriológico, nefrológico, cardiológico, etcétera. Entonces, tenemos que aprender rápidamente a saber qué patologías pueden llegar a tener el paciente. Ese es el primer pensamiento. Esto todo debe ser veloz frente a un paciente, pero el primer concepto es qué patologías puede llegar a tener. Y en base a eso, lo primero que yo le transmito a mis alumnos, hey, no te centres en la patología más rebuscada que vas a intentar encontrar. No, uno se va por frecuencia. Y es verdad, algunos síntomas son específicos de ciertas patologías, no lo niego. Pero para poder analizar un paciente, que es distinto a analizar la enfermedad como nos enseñaron al principio, tenemos que aprender a analizar al paciente. Esto sin quitar obviamente todo lo emocional, que es súper importante, pero me refiero directamente a lo que lo aqueja. Tenemos que analizar al paciente en base a los distintos síntomas que tiene. Si estos síntomas los unimos, vamos a terminar formando un síndrome, con sus síntomas y signos. Y después vamos a llegar a distintos tipos de sistemas, y esto es por eso es que le llamo la estrategia del árbol, porque se va a ramificar directamente a lo que estamos conversando. Afectación nefrológica, cardiológica, endocrino, hematológico, lo que sea. Distintos tipos de síndrome. Entonces, en base a los síntomas que tiene tu paciente, ¿cuáles son las posibilidades? Ah, perfecto. A nivel cardiológico, no sé, una insuficiencia cardíaca, un infarto, una angina estable, ya. Del punto de vista nefrológico, una enfermedad renal crónica, reagudizada, no sé, sobrevolemización, en el fondo un paciente sin diálisis, por decirte algún tema. El concepto va más allá. Eso quiere decir en el fondo que siempre que se enfrentan a un paciente, tienen que verlo como paciente, no como patología. Nos enseñaron a estudiar como patología. Y claro, y cada una de las clasificaciones de la patología y todo el tema. Pero tenemos que enfrentarnos como paciente, que es lo que tiene el paciente, no las distintas patologías. Es por eso en el fondo que le llamamos justamente la estrategia del árbol, porque de una raíz empezamos a formar el tronco y posteriormente todo esto se ramifica a distintos tipos de enfermedades. Entonces, el concepto es, te enfrentas a un paciente, lo divides en base a su sintomatología, exámenes, lo que tú quieras agregar, distintos tipos de sistemas, y empiezas a descartar todos tus diagnósticos diferenciales de por qué sí, por qué no puede ser esto. Así, no se te van a olvidar causas. Así vas a poder saber por lo menos qué sistema está comprometido. Entonces, vas a poder eventualmente, si no logras saber qué patología es, sabes a quién derivarlo. Ah, sabes que tengo que derivarlo al cardiólogo porque el sistema comprometido es el cardiólogo, por decirte algo. Obviamente siempre uno espera que llegue un poquito más profundo el tema, pero para que me entiendan el concepto. Entonces, me importa más, y esto siempre lo que es más importante, céntrate en el paciente, no en su enfermedad, en el paciente. Vamos a seguir profundizando este tema en otros videos, porque es largo, y por eso también te dejo este video para que puedas analizarlo.